Bendiciones. Siempre un privilegio el poder compartir la palabra del Señor para seguir aprendiendo, seguir creciendo, edificándonos de la palabra del Señor, con el privilegio que el Señor nos ha dado a través de estudiar su palabra. Quiero comenzar el día de hoy en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hablando de autoridad, para comenzar, lo que el Señor nos dice es que debemos de sujetarnos o someternos a las autoridades superiores, a todas las autoridades que Dios ha establecido en esta tierra, llámese padres, llámese maestros, llámese autoridades, literalmente, porque dice la palabra del Señor, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todos aquellos que ejercen, por decirlo de esta manera, la autoridad es porque fue la voluntad de nuestro Padre Celestial. Lo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. También recordar que la autoridad en esta tierra, toda autoridad representa a Dios, representa la autoridad de Dios para nuestro beneficio, si ciertamente hacemos lo correcto. Caso contrario, pues vienen las persecuciones y más. Pero lo que es interesante entonces es que la orden de Dios es a obedecer, a sujetarnos a las autoridades, porque fue Él quien instituyó las autoridades. Dice la palabra del Señor también, seguimos en Romanos 13, 1, y las que hay por Dios han sido establecidas. No es casualidad entonces, aquellos a quienes Dios ha puesto como autoridad, vuelvo al punto, llámese padres, directores, maestros, jefes. Todo esto ha sido establecido por Dios, porque todo tiene un propósito. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Nuevamente, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué interesante entonces que al no sujetarnos a las autoridades, el oponernos a la autoridad, ¿sí? Estamos cayendo literalmente en rebeldía y en oposición a nuestro Padre Celestial. Y dice también que no solamente se oponen a la autoridad, sino a lo que Dios estableció. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mira esto. Entonces, recordamos uno de los procesos que, bendito Dios, ya está por concluir, que fue este proceso difícil de la pandemia a nivel mundial. ¿Y cuántos momentos en qué momentos se dio precisamente para oponerse a la autoridad, para variar? ¿Sí? Y recordemos que la autoridad que es puesta por Dios ha establecido, y en ese entonces, al inicio de la pandemia, se estableció, por ejemplo, la vacunación. ¿Cuántos realmente se opusieron a la vacuna? Y ciertamente muchos de ellos perecieron ya. Pero en su momento era algo establecido, en su momento por Dios, y a mí me parecía impactante, porque ciertamente se hablaba, como siempre, buscando una excusa para no obedecer, se hablaba del sello de la bestia. Yo decía en su momento, ¿por qué se fijó o se enfocó precisamente en la vacuna, en esta vacuna, y no pusimos a ver la cantidad de vacunas que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas? Y me parecía interesante recordar, por ejemplo, de los esquemas de vacunación. En las primeras 24 horas de vida, lo más pronto posible, antes de cumplir un mes, se coloca la hepatitis B al nacer. También se coloca la BCG. A los 2 meses, la de la polio. A los 4 meses, la segunda dosis de la polio. A los 4 meses, dice, a los 6 meses, la tercera dosis de polio, la pentavalente. Al año, la primera dosis de sarampión, rubiola, paperas. A los 18 meses, año y medio, segunda dosis.
A los 4 años, segundo refuerzo de polio. A los 10 años, refuerzo. A los 10 y 14 años en niñas, el virus del papiloma humano. A los 6 meses de intervalo de cada dosis. Durante el embarazo, ¿sí? A partir de las 20 semanas de embarazo, la de tétanos, difteria y tosferina, la TDAP. Qué interesante. Entonces, si ciertamente yo me enfocaba en este punto, si hemos sido, por decirlo, vacunados desde nuestro nacimiento, al momento lo veíamos las primeras 24 horas, a los 2 meses, a los 4 meses, al año y medio, a los 4 años, en fin, si todo el tiempo hemos sido vacunados, ¿por qué centrarse en una vacuna específicamente? Y me llamó la atención nuevamente porque se hablaba como excusa del sello de la bestia, y una persona me lo decía en su momento. Es que es el sello de la bestia. Yo le decía, ¿usted ha leído la palabra de Dios, la Biblia? Sí. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 nos dice: ya sé que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Yo les preguntaba, ¿y dónde le colocan a usted la vacuna esta? Mira, realmente necesitamos una vez más reconocer que se buscan tantos pretextos para no sujetarse a la autoridad. Y por supuesto trae consecuencias. El día de hoy tuve la oportunidad de, hace unos momentos, de compartir con la autoridad, precisamente compartir la palabra. Hoy están de aniversario la Policía Nacional Civil. Y aquí en nuestro departamento, pues tengo el privilegio de compartir con ellos ya de hace años. Y hablábamos precisamente de la autoridad que Dios les ha delegado, pero que también esa autoridad tiene que dar cuentas a Dios, porque es autoridad puesta por Dios. Pero como decía nuevamente, hay tanta oposición a la autoridad. Y lo que nos decía Romanos, propiamente, volvemos a este punto, Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Volvemos al punto. Nuestro Padre Celestial, Jehová, el único Dios, es la máxima autoridad que existe. Nosotros lo tomamos de esta manera. Él representa la autoridad. Y Él ha delegado autoridades. No es casualidad, vuelvo a ese punto, no es casualidad que alguien represente la autoridad de Dios o Dios haya puesto como autoridad. ¿Sí? Y entonces lo interesante es, mira, llegar a este punto, como dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y en las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, para evitar los conflictos con la autoridad, ¿qué debemos de hacer? Sujetarnos a la autoridad. Sobre todo a la autoridad de Dios. ¿Cuántas consecuencias difíciles se padecen en su momento por ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra? Los mandamientos y estatutos, que son realmente una bendición para aquel que los entiende y los pone por obra. Porque todo lo que Dios nos dice no hagas es para nuestro bien. Y todo lo que Él nos permite hacer también es para nuestro bien, pero bajo su autoridad. Entonces necesitamos meditar sobre esto, porque lo dice la palabra: los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mira esto: someterse a la autoridad de los padres. Recordamos desde que éramos pequeños, sujetarnos y obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque había un castigo. Y a veces obedecíamos más o decíamos obedecer más por el castigo que por el amor o por el respeto. Y necesitamos saber que si ciertamente hacemos lo incorrecto o nos oponemos a la autoridad, vuelvo al punto establecido por Dios, vamos a acarrear problemas para nosotros. Y dice: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hay un dicho muy común en nuestro ambiente que dice: que nada debe, nada teme. Si estamos siempre buscando, sobre todas las cosas, obedecer a nuestro Padre Celestial,
el hacer todo lo que es correcto, no tendremos ningún conflicto con las autoridades porque Dios las ha establecido para nuestro bien. También nos dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice la versión, dice otra versión, mira esta palabra, estamos en el pasaje de Romanos 13:1 en adelante. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va contra lo que Dios ha ordenado y los que se oponen serán castigados. Porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. Mira qué maravilloso. Recordemos también que la oposición a la autoridad es rebeldía. Es rebelión en contra de Dios y por supuesto tiene consecuencias. Mira el caso de Jeremías 32:30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Nuevamente, cuando no nos sujetamos a la autoridad, tenemos la tendencia de hacer lo que nos gusta, lo que nos parece o lo que nos conviene, y todo tiene consecuencias. Mira qué maravilloso es estar sujetos, sobre todo a Dios, porque entonces no tenemos que temer. Él nos guarda, nos bendice y nos prospera, pero si fallamos, en su momento decimos o caímos o nos tiramos y desobedecimos a la autoridad, entonces debemos de ponernos a cuentas lo más pronto posible antes que vengan las consecuencias. En su momento alguien decía, ¿cómo es posible que el ser humano hasta que sufre se da cuenta de los errores que comete? Hasta que padece o está pasando momentos difíciles se da cuenta que pudo haberlos evitado, pero fue su decisión. Mira qué maravilloso es saber que si estamos bajo la autoridad de Dios, Él nos guía, nos orienta a hacer todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y vendrán bendición tras bendición como Él lo ha prometido. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27 dice, bueno le es el hombre llevar el yugo desde la juventud. Bueno es al ser humano el conocer la autoridad, el reconocer la autoridad y el someterse a la autoridad desde que es pequeño. Qué maravilloso cuando se lo sienta en su momento, se sientan los hijos para explicarle el respeto, la honra a los padres, el respeto a Dios, la obediencia y sobre todas las cosas la sujeción a la autoridad. Pero siempre lo he dicho, recordemos que nuestros pequeños o los niños tienen siempre la tendencia de hacer lo que ven que hacemos más que lo que hablamos. La expresión inolvidable de un niño a su padre y le dice, mira, lo que haces es más fuerte que lo que dices. Necesitamos como padres modelar nuestra sujeción a la autoridad, que obedecemos y nos sujetamos a la autoridad para que entonces nuestros hijos también puedan sujetarse a la autoridad que representamos. Ahora bien, la oposición a la autoridad, se le llama rebelión. Y la rebelión es de origen satánico. El oponerse a la autoridad, el oponerse a lo que es correcto, sano, prudente, a lo que Dios ha establecido, es estar del lado del enemigo. Sabemos que estamos con Dios o estamos con el diablo, no hay un punto intermedio. Entonces, para poder estar con Dios, debemos de sujetarnos a su autoridad y a la autoridad que Dios ha establecido para nuestro bien. Ahora mira esto. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mira, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace el diablo en su momento? Dice, yo puedo ser como Dios, puedo hacer lo que Él hace, así que voy a hacerme un trono. Mira lo que dice. Voy a hacerme un trono, subiré a lo alto del cielo, junto a las estrellas, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré igual a Dios. En su momento, mira, lo decía en su momento, que cuando vamos, o va alguien manejando su automóvil por la carretera o por la calle y le para un policía, una autoridad de tránsito. En su momento decía, le ve la estatura, le ve el tamaño. Si es pequeño, pues se pasa de largo, no hay problema. Pero si es mayor, más grande que él, entonces sí se para. Realmente sabes que la autoridad es autoridad. No importa el tamaño, no importa el conocimiento. Porque muchas de las veces también se critica por falta de sabiduría y aquel que habla se cree mucho más inteligente que aquel que Dios ha puesto como autoridad. ¿Será que eso es posible? Entonces, mira lo que dice el enemigo. Yo voy a ser igual que Dios. Yo puedo hacerlo. Esto es rebelión. Y cuando nos oponemos a la autoridad y no obedecemos a nuestras autoridades, estamos tomando el lugar del diablo. Las mismas actitudes del diablo, creernos autosuficientes. Vuelvo al punto de siempre y recordemos que todo lo que hace tiene consecuencias. Ahora bien, las rebeliones o la oposición a la autoridad termina en tragedia, en conflictos y en problemas. Mira, el no ser obedientes a los padres desde pequeños, mira esto, se crece con malos hábitos, malas costumbres que traen tantas complicaciones. ¿Y cuántos no al final conocieron la cárcel por desobedientes? Algo que se debió haber evitado sencillamente al sujetarse a la autoridad de los padres. Sin embargo, vuelvo a ese punto, la oposición a la autoridad o la rebelión inicia de una manera sutil, pero termina en tragedia. Recordemos en el caso, para comenzar el caso de Eva, el enemigo le hace rebelarse en contra de Dios. Y lo digo, le enfoca sobre lo que Dios le ha dicho, no lo hagas, de este árbol no comerás, porque el día de que comas ciertamente morirás. ¿Y sabes qué le dice el diablo? No, Dios es un mentiroso, nada te va a pasar, no vas a morir. Y el punto es siempre que le enfoca en lo que Dios ha dicho que no, para rebelarse en contra de Dios. Y sabemos las consecuencias al final. Fueron echados del paraíso, fueron alejados de la presencia de Dios y pasaron tiempos muy difíciles. Otro de los ejemplos, Génesis capítulo 4, versículo 3. Aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Mira esto. Lo establecido era ofrecerle los primogénitos de las ovejas. Esa había sido lo establecido por Dios. ¿Y qué dice Caín? Bueno, yo no tengo ovejas, mi ocupación es otra, así que yo soy labrador, así que voy a llevarle de lo que yo quiera y cuando yo quiera, porque mira lo que dice. ¿Sí? Andando el tiempo, pasando el tiempo. O sea, no estaba consciente del momento de presentar la ofrenda a Dios y de presentarle lo que era correcto, sino él le llevó lo que él quería y cuando él quiso. Y esto se llama rebelión. Y dice la palabra del Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo correcto, si haces bien, no serás enaltecido. Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Mira, el Señor le está advirtiendo. ¿Sí? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué estás enfurecido tanto? Porque las cosas no salieron como tú quisiste. Porque fue puesta, ¿sí?, en oposición a la autoridad con tus deseos, tus pensamientos y como a ti. Ahora sí, como tú quisiste hacer las cosas. Pero mira, el Señor le dice todavía, si haces lo correcto, serás reconocido. Y si no
hace lo correcto, el pecado está a la puerta. Sabes, el plan del diablo nunca cambiará: robar, matar y destruir. Y a través de sutiles mentiras nos hace rebelarnos contra la autoridad, rebelarnos contra Dios, y las consecuencias son terribles. Con todo, dice la palabra, esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La pregunta: ¿era realmente culpa de Abel que Dios no haya aceptado la ofrenda de Caín? ¿Que Caín haya decidido oponerse a la autoridad de Dios? Mira qué tremendo es esto. Ahora bien, el ser humano, sobre todo el que todavía no llega al conocimiento de Dios como Salvador y de la palabra del Señor, tiene la tendencia todo el tiempo de evadir a la autoridad, o al menos eso se piensa, o eso se cree. En lugar de obedecer a la autoridad, el hacer lo que se quiere, lo que se piensa, pero se le ha olvidado o no ha querido entender que de todo lo que se siembra se cosecha, y que todas nuestras acciones en desobediencia y oposición a Dios traen consecuencias. Pero el ser humano, vuelvo a este punto, sin Dios, tiene la tendencia a buscar evadir a la autoridad. Uno de los ejemplos: Saúl, 1 de Samuel 15, 20-21. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a todos los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Sí, fui a hacer lo que se me encomendó, pero a mi manera, como yo quise. Estaba establecido ya por Dios. Mira, Dios jamás da en sus mandamientos o las órdenes de una manera confusa. Con exactitud le dijo: ve y deshazte de todo, haz desaparecer todo, pero él lo hace a su manera, y sin embargo él cree que cumplió. Mira qué tremendo. Dice: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído al rey, y he destruido a los amalecitas. Y el pueblo, mira, aparte de eso, no reconoce que fue el que tomó la decisión. Empieza a buscar culpables, ¿verdad? Y empieza a buscar cómplices. Así que dice: bueno, yo cumplí en hacerlo a mi manera, pero cumplí. Y lo demás, lo malo, bueno, el pueblo lo hizo. El pueblo decidió hacerlo. ¿Sí? Entonces, mira, excusas y pretextos hay tantos. Pero algo que justifique la desobediencia a la autoridad, no lo hay, no existe. Y la desobediencia, vuelvo al punto, trae consecuencias. Otra de las maneras de evadir a la autoridad: Jonás capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló ahí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos, irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Mira qué tremendo. El Señor le da la orden específica de lo que tiene que ser, de ir a Nínive propiamente, a proclamar su palabra. Y él dice: no, yo voy a hacer lo contrario, el desobedecer a Dios. Y se va, mira esto. En lugar de irse a donde Dios le envió, va a Tarsis, dice la palabra del Señor. Pagó su pasaje para irse lejos de la presencia de Jehová. Mira, no se puede ir, no hay ningún lugar, no existe ningún lugar donde Dios no esté. No existe un lugar donde podamos escondernos de Dios, y sobre todo el justificar la desobediencia a la voluntad de Dios. Sin embargo, recordamos las consecuencias: 3 días en el vientre del pez. Ahora bien, mira esto. Otra de las expresiones muy comunes: quien no respeta la autoridad, no respeta a nadie. Por eso necesitamos, y es el compromiso también, como padres, de instruir a nuestros hijos. Dice la palabra que instruyamos a nuestros hijos desde pequeños, y aun cuando sean viejos no se apartarán de ese camino. Necesitamos tomarlo en cuenta, pero sobre todas las cosas, siempre lo he dicho, con nuestro ejemplo. Nuestras acciones hablan más que 1000 palabras. Recuerdo siempre ese momento de esta persona que le dice a tu hijo: le dice a su hijo: te voy a castigar fuerte si mientes. Así, con esa voz, ese tono, ¿verdad? Te voy a castigar si mientes.
En el momento tocan a la puerta, sale el niño corriendo a ver a la puerta y regresa, le dice mamá, es el cobrador. ¿Y sabes qué le dice ella? Dile que no estoy. ¿Crees que al final sería la actitud del niño? Si aquella que ofreció castigarle por mentir, le muestra cómo mentir y lo justifica porque es la madre o porque es la autoridad. Mira, no se justifica realmente. Ahora bien, vuelvo a ese punto, quien no respeta la autoridad no respeta a nadie. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que le obedecen, pero también castiga a los que hacen lo malo y hará el día en que juzgue a todos. Mira esto. Entonces, nos demuestra Dios que sabe solucionar los problemas y dificultades dice que tienen los que le obedecen. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si pasamos problemas y dificultades, pero estamos en obediencia a Dios, a sus mandamientos y a sus estatutos, y buscamos cada día su presencia, mira, los problemas pasarán. Y veremos la mano de Dios obrando en todo momento en nuestras vidas, si realmente creemos y obedecemos. Y lo dice de esta manera. Pero también castiga a los que hacen lo malo, y lo hará el día en que juzgue a todos. El castigo, dice versículo 10, segunda de Pedro 10, el castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Tremendo, ¿verdad? El castigo será especialmente para los que no obedecen a sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Necesitamos entonces reconsiderar cuál es nuestra actitud con respecto a la autoridad. Vuelvo al punto. El que se sujeta a la autoridad de Dios se sujeta a la autoridad que Dios ha puesto y establecido, sin ningún conflicto. Porque recordemos que también la palabra del Señor nos dice que aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso. Al igual, el que dice obedecer a Dios y sujetarse a la autoridad de Dios, pero no se sujeta a las autoridades establecidas por Dios, porque no hay fuera de él, no lo hay. Sí, quien no se sujeta a las autoridades no se puede sujetar a Dios, así de simple. Entonces, mira lo que nos dice. Seguimos, segunda de Pedro 2:10. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Estos falsos maestros son tercos y orgullosos. ¿Qué nos hace desobedecer u oponernos a la autoridad? La terquedad y el orgullo. Y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. Sin embargo, los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, no se atreven a insultarlos delante de Dios. Esos hombres, dice el versículo 12, no entienden nada. Todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como animales que nacen para ser atrapados y muertos. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas en la iglesia. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará, de eso no hay duda. Mira qué tremendo es ver a viva voz y a plena luz la desobediencia, la falta de sujeción a la autoridad con total libertad. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo. ¿Sabes? Justifican la desobediencia. Justifican la rebeldía, la oposición a la autoridad. Dice entonces, pero Dios los castigará, pero por eso no hay duda. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Esos falsos maestros son pozos secos sin agua, como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas, que en realidad no sirven para nada. O volvemos al punto de la apariencia. ¿Sabes? No hay nada oculto a los ojos de Dios. O le obedecemos o estamos en oposición, tomando la actitud del diablo.
¿O realmente nos sujetamos a la autoridad, a Dios primeramente, a Jehová primeramente como autoridad, y nos sujetamos a las autoridades establecidas por Él, o estamos en oposición, la actitud del diablo? Ahora mira esto. Seguimos. Obligan a otros a participar de sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará de destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar, esclavo es del pecado. Aquel que todo el tiempo está buscando las excusas y pretextos para desobedecer a la autoridad partiendo de la autoridad de Dios. También podemos hablar que no se nos debe olvidar que todo aquello que representa autoridad ha sido puesta por Dios. Y que quienes se rebelan a la autoridad se están revelando a Dios, así de simple. ¿Sí? Volvemos al punto trascendental que estamos leyendo en esta tarde de Romanos 13, 1, 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora bien, sabes, la autoridad nos ayuda a mantenernos estables, a hacer lo que es correcto, no por miedo, sino porque actuamos en obediencia a Dios al sujetarnos a la autoridad, a lo establecido por Dios. Y mira el consejo, mira lo que le dice la palabra del Señor, Salmo 32, 9. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mira la comparación que se hace. No ser como el caballo o como el mulo que no entienden, ¿sí? Que necesitan del castigo para sujetarse o para aparentar que se sujetan a la autoridad. Lo decía en su momento. ¿Por qué esperar pagar las consecuencias o sufrir para entender que no debimos desobedecer a Dios, que no debimos de oponernos a lo establecido por Él en su palabra, en la Biblia, al oponernos a la autoridad que Dios ha establecido en esta tierra? A veces se sufre tanto. Si no lo hubiera, mira una palabra que es tan molesta para mí. Si hubiera hecho, el hubiera es molesto en su momento. Sabes, Dios nos ha llamado que si tenemos falta de sabiduría se la pidamos a Dios. Si no sabemos cómo actuar en su momento, pidámosle la sabiduría a Dios, sobre todo para respetar su autoridad como nuestro Padre, para obedecerle y por lo mismo el sujetarnos en obediencia también a las autoridades establecidas por Él. Llámese papá, llámese maestro, llámese jefe. Ahora bien, quien no respeta la autoridad, así de simple, está contra ella. Quien no respeta la autoridad establecida por Dios, sencillamente está en contra de la autoridad. Dice Lucas capítulo 11, versículo 23. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están contra mí. Si me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como, dice, si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué decía Jesús? Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, están contra mí. Si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Realmente damos testimonio de la sujeción a la autoridad de nuestro Padre Celestial, de Jehová. Nos sujetamos a la palabra del Señor, hacemos lo que está establecido, porque de otra manera nuestro testimonio es un mal testimonio que en lugar de acercar a las personas, aún a la familia de Dios, las está apartando. Juan capítulo 15, versículo 15, mira esta palabra maravillosa. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. ¿Sabes? Qué maravilloso es saber que si realmente entendemos la sujeción a la autoridad de nuestro Padre Celestial, para comenzar, a lo establecido, a la autoridad establecida por Dios, si nos sujetamos realmente, mira esto, ya no seremos solamente siervos, seremos amigos, a quienes el Padre nos revelará, porque sabes qué maravilloso es, que cuando actuamos en obediencia y en sujeción a la autoridad de Dios,
tenemos ese espacio para ser instruidos en todo momento, para ser respaldados, para ser bendecidos. La clave entonces, nuevamente, es la sujeción a la autoridad. Lo decía en su momento, primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si lo parafraseamos de esta manera, podemos decir, si alguno dice, yo me sujeto a la autoridad de Dios, yo obedezco a Dios, y no obedece ni se sujeta a la autoridad que representa a su hermano, es un mentiroso. Pues aquel que no se sujeta a la autoridad de Dios, ¿a quien no ve? Sí, ¿cómo puede decir? Sí, ¿cómo puede decir nuevamente este punto? Si no se sujeta a la autoridad que ve, a lo que representa la autoridad establecida por Dios en esta tierra, no se sujeta, no puede decir que se sujeta a Dios, a quien no ha visto. Ahora bien, quiero terminar nuevamente con este pasaje de Romanos 13, 1 y 2, que es la exhortación que el Padre nos da con lo referente a la autoridad, partiendo de su autoridad. Dice la palabra del Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿qué necesitamos? Reconocer que necesitamos sujetarnos a la autoridad, para comenzar, a la autoridad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo hacerlo? Mira esto, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, no tenemos ningún conflicto en sujetarnos a su autoridad, la cual trae beneficio a nuestra vida. No tenemos nada que esconder. Somos transparentes delante de Dios y podemos ver a las personas a los ojos, porque no tenemos nada que esconder. Y mira lo que nos dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todo lo que representa autoridad en esta tierra, Dios la ha establecido. Dios sabe en su momento quién representará su autoridad, y que todo ser humano, partiendo de los cristianos, debemos de sujetarnos a la autoridad en obediencia. Porque vuelvo al punto, es quien se sujeta a la autoridad terrenal, se sujeta a la autoridad de Dios, sin mayor conflicto. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nunca se nos olvide que todo lo que representa la autoridad en esta tierra ha sido por voluntad de Dios. No es la cantidad de adeptos ni de votos. No es la inversión que haya hecho, sino que Dios ha dispuesto esa autoridad para que le obedezcamos y nos sujetemos en el nombre del Señor. Y entonces quien obedece al final va a recibir bendiciones. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Hoy reconocemos, Señor, que necesitamos sujetarnos a las autoridades que te representan, que representan tu autoridad en esta tierra. A nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestras autoridades en general, Señor. Tenemos que sujetarnos, porque si realmente les respetamos y hacemos lo que es correcto, te estamos agradando a ti, Señor. Sabemos que como cristianos hemos aprendido a través de tu palabra que aquel que te obedece alcanza bendición, y aquel que te desobedece se mete realmente en graves problemas. Ayúdanos, Señor, para que cada día no juzguemos, no señalemos a las autoridades, porque tú tienes un propósito en cada una de ellas, sino que oremos, como dice tu palabra, que oremos por nuestras autoridades, por aquellos que nos gobiernan, para que tengamos una vida sana y santa y estemos en paz en todo momento. Hemos orado, Señor, por esta transición de gobierno en nuestro país, reconociendo, Señor, que por tu misericordia será puesto el gobierno en nuestra nación de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos cada día a reconocer que te representa y que aún de esa autoridad tendrá que darte cuentas en su momento. Así que, Señor, y aquellos que representamos la autoridad también, danos, Señor, esa sabiduría. Danos esa sabiduría para, sobre todas las cosas, modelar lo que esperamos que se haga. Que seamos un modelo de honra a ti, de respeto a ti, Señor.
un modelo de amabilidad, un modelo de amor, de cuidado y de respaldo, porque recordamos siempre que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar en abundancia. Así que, Señor, una vez más, gracias por recordarnos que no hay autoridad en esta tierra establecida que no haya sido tu voluntad, y que sobre todas las cosas debemos de sujetarnos a tu autoridad para vivir en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta.